Imagínate que estás en tu casa, todo parece normal, pero de un momento a otro el suelo comienza a temblar. Primero es un leve movimiento, pero en cuestión de segundos se convierte en una sacudida violenta. Las paredes crujen, los muebles caen, el pánico se apodera de todos. No hay a dónde correr, la tierra está furiosa y en ese momento te das cuenta de algo aterrador. Nada ni nadie puede detener lo que está ocurriendo. A lo largo de la historia, la humanidad ha sido testigo de terremotos tan devastadores que en cuestión de minutos han cambiado la geografía, han reducido ciudades enteras a escombros y han arrebatado la vida de cientos de miles de personas. Pero, ¿cuáles han sido los terremotos más mortales de todos los tiempos? ¿Qué pasó exactamente en esos momentos? ¿Hubo señales de advertencia o todo ocurrió de manera repentina? Quédate hasta el final, porque vamos a recorrer algunos de los eventos sísmicos más catastróficos jamás registrados, aquellos que dejaron cicatrices imborrables en la historia de la humanidad. No olvides darle like a este video y suscribirte, porque eso nos ayuda muchísimo a seguir trayéndote contenido impactante como este. Y si alguna vez has sentido un terremoto, cuéntanos en los comentarios tu experiencia. Ahora sí, prepárate, porque lo que vas a escuchar te dejará sin palabras. El terremoto más devastador de la historia. La tragedia de Shanxi. A lo largo de la historia, la humanidad ha sido testigo de innumerables desastres naturales, pero pocos han sido tan devastadores como el terremoto que azotó la provincia de Shanxi, China, en el año 1556. Este catastrófico evento es considerado el terremoto más letal del que se tiene registro, dejando un saldo estimado de 830.000 personas fallecidas. Sí, escuchaste bien, más de 800.000 vidas perdidas en cuestión de minutos. Para entender la magnitud de la tragedia, debemos analizar el contexto de la época, las condiciones geológicas de la región y las consecuencias devastadoras que perduraron por años. Este desastre ocurrió en plena dinastía Ming, una de las más importantes en la historia de China. En aquel entonces, la provincia de Shanxi era un territorio densamente poblado, con aldeas y ciudades construidas de manera rudimentaria. La mayoría de las viviendas estaban hechas de adobe, un material común debido a su bajo costo, pero extremadamente frágil ante movimientos telúricos. En un instante, la tierra tembló con una magnitud estimada de 8 grados en la escala de Richter. No hubo advertencias ni tiempo para reaccionar. La devastación fue inmediata. Las construcciones se desplomaron como castillos de arena, atrapando a miles de personas bajo toneladas de escombros. Pero el desastre no terminó ahí. Las réplicas continuaron durante meses, cada una trayendo consigo nuevos derrumbes y sumiendo a los sobrevivientes en un estado de constante terror. Se dice que el paisaje de la región cambió por completo. Montañas se desplomaron, grietas se abrieron y los ríos desviaron su cauce, transformando para siempre la geografía de Shanxi. El número de muertos fue descomunal, pero las secuelas del desastre hicieron que el sufrimiento se prolongara. Los sobrevivientes quedaron sin hogar ni acceso a alimentos o agua potable. La hambruna se convirtió en una amenaza aún mayor que el propio terremoto, pues los cultivos quedaron destruidos. Las enfermedades comenzaron a propagarse rápidamente. La falta de saneamiento y el colapso de la infraestructura provocaron brotes de infecciones, aumentando el número de víctimas. Además, el impacto psicológico en la población fue devastador. El miedo a nuevos sismos hizo que muchas personas evitaran refugiarse en estructuras, prefiriendo vivir a la intemperie. Los relatos históricos indican que algunas comunidades desaparecieron por completo. Pueblos enteros quedaron enterrados, y muchas familias fueron aniquiladas en cuestión de segundos. El terremoto de Shanxi no solo dejó cicatrices en la población, sino que también afectó la economía y la estabilidad de la dinastía Ming. La región era un centro agrícola y comercial, y la destrucción de caminos y mercados paralizó el comercio durante años. La producción de alimentos se desplomó, generando escasez y aumentando los precios. La crisis económica debilitó al gobierno, que tuvo que destinar enormes recursos a la reconstrucción. En algunos sectores,
La desesperación llevó a muchos a saquear lo poco que quedaba en pie. El desastre también tuvo repercusiones en la administración del imperio. La dinastía Ming, que en aquel momento estaba en una fase de relativa estabilidad, perdió miles de trabajadores, lo que afectó su desarrollo. Algunos historiadores consideran que este evento contribuyó a largo plazo al debilitamiento del imperio. A pesar de la devastación, el pueblo chino logró recuperarse con el tiempo. Las ciudades fueron reconstruidas, aunque muchas aldeas jamás volvieron a ser habitadas. Como consecuencia del desastre, la arquitectura de la región comenzó a cambiar, con nuevas técnicas de construcción más resistentes. Este evento dejó una marca imborrable en la historia, no solo de China, sino del mundo entero. Es un recordatorio del inmenso poder de la naturaleza y de la fragilidad humana ante fuerzas incontrolables. Sin embargo, increíblemente, no sería la última vez que China sufriría un desastre de esta magnitud. A lo largo de los siglos, el país ha sido testigo de otros terremotos devastadores, como el de Tangshan en 1976, que cobró la vida de más de 240.000 personas. Sin embargo, ninguno ha alcanzado el nivel de destrucción y muerte del gran terremoto de Shanxi. A día de hoy, este sismo sigue siendo un símbolo de la vulnerabilidad humana ante la naturaleza y una advertencia de que, por más que avancemos en tecnología y preparación, los desastres naturales siempre encontrarán la manera de sorprendernos. Terremoto de Tangshan, China. El desastre del siglo XX. El 28 de julio de 1976, China fue sacudida por uno de los terremotos más devastadores de la historia moderna. En esta ocasión, la tragedia golpeó a la ciudad industrial de Tangshan, ubicada en la provincia de Hebei, una zona que hasta ese momento no era considerada sísmicamente activa. La madrugada de aquel fatídico día, mientras la mayoría de la población dormía, un sismo de magnitud 7.5 estremeció la región. En menos de 15 segundos, Tangshan quedó reducida a escombros. La fuerza del terremoto fue tan brutal que el 90% de los edificios de la ciudad colapsó. Las carreteras se partieron en dos, las líneas ferroviarias quedaron inutilizables, y las infraestructuras básicas, como hospitales, escuelas y fábricas, fueron arrasadas en un abrir y cerrar de ojos. Para quienes despertaron en medio del caos, la escena era apocalíptica. Polvo cubriendo el aire, gritos de auxilio y el sonido ensordecedor de estructuras desplomándose. Miles de personas quedaron sepultadas bajo toneladas de escombros, mientras los sobrevivientes intentaban rescatar a familiares y vecinos con sus propias manos, sin herramientas ni ayuda inmediata. El número de víctimas fue catastrófico. Las cifras oficiales reportan alrededor de 240.000 muertes, aunque algunos expertos creen que el número real podría haber sido aún mayor. Se estima que más de 800.000 personas resultaron heridas, muchas de ellas con lesiones graves, debido a la falta de atención médica oportuna. Lo más alarmante fue la ausencia total de advertencias previas. En aquellos años, la predicción de terremotos era prácticamente inexistente, aunque hubo señales premonitorias que pasaron desapercibidas. En los días previos, se registraron cambios extraños en los niveles de agua subterránea y comportamientos inusuales en los animales, como ratas y serpientes que parecían huir de la ciudad. Sin embargo, en un país donde los terremotos no eran considerados una amenaza inminente en esa región, estos signos no fueron tomados en cuenta. Las primeras horas tras el desastre fueron cruciales, pero la respuesta gubernamental no fue inmediata. En un primer momento, las comunicaciones quedaron completamente interrumpidas, lo que dificultó la coordinación de los esfuerzos de rescate. Además, las carreteras y líneas ferroviarias destruidas impidieron la llegada rápida de ayuda externa. Los sobrevivientes, sin acceso a agua potable, alimentos o atención médica, enfrentaron una lucha desesperada por la supervivencia. Durante los primeros días, las enfermedades comenzaron a propagarse debido a la contaminación del agua y la descomposición de los cuerpos atrapados bajo los escombros. La falta de suministros médicos y hospitales colapsados agravó aún más la situación. Fue hasta 24 horas después que el gobierno chino envió tropas y equipos de rescate a la zona del desastre.
A pesar de los esfuerzos, la magnitud del terremoto y la devastación total hicieron que la respuesta fuera insuficiente en muchos aspectos. El terremoto de Tangshan sigue siendo uno de los más mortales de la historia. La tragedia dejó una marca imborrable en China y sirvió como un llamado de atención sobre la importancia de mejorar las estrategias de prevención y respuesta ante desastres naturales. A raíz de este desastre, China comenzó a invertir en tecnología sísmica avanzada, en la creación de protocolos de emergencia y en el reforzamiento de infraestructuras para minimizar el impacto de futuros terremotos. Hoy en día, Tangshan ha sido reconstruida por completo, transformándose en una ciudad moderna y resiliente. Sin embargo, las cicatrices de aquella madrugada de 1976 aún persisten en la memoria de los sobrevivientes y de un país que jamás olvidará el día en que la tierra se abrió bajo sus pies. Terremoto del Océano Índico, el sismo que desató un tsunami mortal. El 26 de diciembre de 2004, el mundo entero fue testigo de una de las tragedias más impactantes de la era moderna. Un terremoto de magnitud 9.1 sacudió el Océano Índico, frente a las costas de Sumatra, Indonesia. El sismo en sí ya era un evento catastrófico, pero lo peor vino después. El movimiento de la Tierra generó un tsunami con olas que alcanzaron hasta 30 metros de altura. En cuestión de minutos, el agua arrasó con ciudades enteras en Indonesia, Sri Lanka, India, Tailandia y otros países de la región. El saldo final fue escalofriante. Más de 230.000 personas murieron. Familias enteras fueron arrastradas por las olas sin posibilidad de escapar. Las imágenes de aquel desastre dieron la vuelta al mundo, mostrando la increíble fuerza de la naturaleza y la fragilidad de la vida humana frente a su poder. Este evento marcó un antes y un después en la historia de los tsunamis y la prevención de desastres naturales. Pero a pesar de los avances, el miedo a un evento similar sigue latente en muchas regiones costeras del mundo. Las consecuencias del tsunami fueron más allá de la pérdida inmediata de vidas. Millones de personas quedaron sin hogar, sin acceso a agua potable ni alimentos. Las infraestructuras de muchas comunidades quedaron completamente destruidas, dejando a los sobrevivientes en una situación desesperada. En algunos lugares, las autoridades tardaron días en poder responder debido a la magnitud del desastre. La comunidad internacional reaccionó rápidamente enviando ayuda humanitaria. Naciones Unidas, gobiernos de distintos países, organizaciones no gubernamentales y voluntarios de todo el mundo se movilizaron para brindar apoyo a los afectados. Se recolectaron miles de millones de dólares en donaciones para la reconstrucción, aunque en algunas regiones la recuperación tardó años. El desastre del 2004 dejó en evidencia la falta de sistemas de alerta temprana en el Océano Índico. Tras la tragedia, se impulsó la creación del Sistema de Alerta de Tsunamis del Océano Índico, que busca detectar movimientos sísmicos y advertir a las poblaciones costeras con suficiente tiempo para evacuar. Hoy en día, muchas naciones cuentan con protocolos y simulacros de evacuación para reducir el impacto de futuros tsunamis. A pesar de estos avances, los científicos advierten que la amenaza de otro tsunami catastrófico sigue siendo real. La actividad sísmica en el Anillo de Fuego del Pacífico y el Océano Índico continúa, y muchas comunidades siguen siendo vulnerables a desastres naturales de esta magnitud. El terremoto y tsunami del Océano Índico no solo dejaron una cicatriz en la historia, sino que también sirvieron como una lección sobre la importancia de la preparación y la respuesta ante desastres. Aquel día, la naturaleza mostró su poder devastador, y el mundo fue testigo de la resiliencia y solidaridad de quienes se enfrentaron la tragedia. A 2 décadas del evento, el recuerdo de aquel fatídico 26 de diciembre sigue vivo, y nos recuerda que, aunque no podemos evitar los desastres naturales, sí podemos estar mejor preparados para enfrentarlos. Terremoto de Haití, una nación en ruinas. El 12 de enero de 2010, a las 4:53 de la tarde, la tierra comenzó a sacudirse en Haití con una intensidad que el país jamás había experimentado en su historia reciente.
Con una magnitud de 7.0, el sismo tuvo su epicentro a solo 25 kilómetros de Puerto Príncipe, la capital. Esto significaba que la fuerza del terremoto impactó de lleno en la zona más densamente poblada del país, con consecuencias catastróficas. Lo más aterrador de este desastre no fue solo la magnitud del sismo, sino las condiciones en las que se encontraba Haití en ese momento. Considerado el país más pobre del hemisferio occidental, su infraestructura era sumamente frágil. La mayoría de los edificios estaban mal construidos, sin regulaciones antisísmicas, lo que los convirtió en trampas mortales en el momento en que la tierra tembló. En cuestión de segundos, la capital quedó reducida a escombros. Escuelas colapsaron con estudiantes dentro. Hospitales quedaron destruidos, dejando a miles de heridos sin atención médica. Y los edificios gubernamentales, incluyendo el Palacio Nacional, se vinieron abajo. En las calles, el caos era absoluto. Personas atrapadas bajo los escombros pedían ayuda, mientras otros corrían desesperados buscando a sus seres queridos entre las ruinas. Pero la tragedia no terminó ahí. Lo más impactante vino después del terremoto. El sistema de emergencia de Haití era prácticamente inexistente, lo que significó que la ayuda tardó en llegar. Durante días, los sobrevivientes tuvieron que arreglárselas solos, buscando comida, agua y atención médica en medio de una ciudad devastada. La cifra oficial de víctimas mortales superó las 230.000 personas, aunque algunos informes sugieren que la cantidad real pudo haber sido aún mayor. Más de 1,5 millones de personas quedaron sin hogar, obligadas a vivir en campamentos improvisados durante años. Pero el desastre no terminó con la destrucción inmediata. La falta de saneamiento y la crisis humanitaria que siguió dieron paso a una epidemia de cólera que cobró miles de vidas adicionales. Las imágenes de la tragedia dieron la vuelta al mundo, y la comunidad internacional respondió con ayuda humanitaria. Sin embargo, la reconstrucción de Haití ha sido un proceso lento y complicado. Más de una década después, el país sigue enfrentando las secuelas de aquel terremoto. La pobreza extrema, la inestabilidad política y la falta de infraestructura han hecho que la recuperación sea difícil, dejando una marca imborrable en la historia del país. Este terremoto no solo fue uno de los más mortales, sino también uno de los que más evidenció la desigualdad y la fragilidad de ciertas regiones ante los desastres naturales. A lo largo de la historia, los terremotos han demostrado que, en cuestión de segundos, pueden cambiar el destino de una nación. No importa cuán avanzada sea una sociedad o cuán grande sea una ciudad, cuando la tierra se sacude con suficiente fuerza, nada queda en pie. Desde el devastador terremoto de Shanxi en China, que acabó con la vida de más de 800.000 personas, hasta el desastre en Haití, que dejó a un país entero en ruinas. Cada uno de estos eventos nos recuerda lo frágiles que somos frente a la furia de la naturaleza. Lo más aterrador de los terremotos es que son impredecibles. A diferencia de los huracanes o las erupciones volcánicas, que suelen dar señales de advertencia, los sismos ocurren sin previo aviso, dejando a la humanidad sin tiempo para reaccionar. La única defensa real es la preparación. Construir edificaciones seguras, educar a la población sobre cómo actuar y contar con sistemas de alerta temprana que puedan salvar vidas. Pero hay una pregunta que queda en el aire. ¿Podría ocurrir otro terremoto tan devastador en el futuro? Los expertos aseguran que sí. La Tierra está en constante movimiento y en cualquier momento una falla tectónica puede liberar una cantidad de energía inimaginable. Las zonas sísmicas más activas del mundo, como la falla de San Andrés en California, la falla de Anatolia en Turquía y la región del Anillo de Fuego en el Pacífico, son potenciales escenarios para futuros megaterremotos. Ahora la pregunta es, ¿estamos preparados? Si llegaste hasta aquí, dime en los comentarios qué opinas sobre estos desastres. No olvides suscribirte, dejar tu like y activar la campanita para más contenido impactante como este. Nos vemos en el próximo video.